Muy buenas noches. Qué bendición. Un lunes más, preparándonos para este acontecimiento que venimos como cristianos esperando hace mucho tiempo, la venida del Señor. Y podemos ver que cuando la escritura en Mateo 24 dice que estas señales son las que van a anteceder antes de que el Señor venga, para que nos preparemos. Y dice que la ciencia aumentará, los desastres naturales van a aumentar, el amor de muchos por el Señor se va a enfriar. Y bueno, y sigue hablando de desastres naturales, de países contra países, y dice algo importante. Miren a Israel, lo que pasa en Israel. Y cuando ustedes escuchen hablar de paz y seguridad, de pronto vendrá destrucción repentina. Entonces, es tiempo, y este es el momento en que tenemos que no solamente estar alertas a lo que está ocurriendo en el mundo, sino alertas a lo que está ocurriendo con nuestra vida, con nuestra relación con Dios. Somos personas que decimos y creemos que por decir que creemos en Dios, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y hoy yo voy a empezar una serie para poder entender la identidad que tenemos como hijos. Y el título de esta noche es Identidad que libera, adopción que transforma. Y es por esto que queremos ver en las escrituras todo lo que nos ha sido escrito para poder entender y no simplemente saber, sino entender la importancia de creer lo que la palabra dice. Y mire usted uno de los versículos que el apóstol Pablo escribe en Efesios 1:5 y dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos resalta? Que para ser hijos suyos, como dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hijos de Dios tiene un requisito: aceptar, creer y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es el momento en que el Padre nos adopta como hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, este pasaje relata y resalta que la adopción es un acto de amor y voluntario de parte de Dios y nos convierte en su familia. Otros versículos claves que hablan sobre la adopción incluye Gálatas 4, 5, 7, donde explica que Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley, donde si no cumplías uno de sus mandamientos, te perdías. Y en la misericordia, al aceptar a Cristo por medio de la gracia, entramos a un nuevo pacto, el pacto de la redención, el pacto de la justificación, el pacto de que al creer que Jesucristo murió en la cruz para perdonar mis pecados, soy sacado del reino de las tinieblas. No se olvide, reino de gobierno, al reino de la luz. En ese reino, en ese gobierno de las tinieblas, personas que pueden tener muy buenas intenciones acerca de Dios, pero si no tienen una relación íntima con Él, no pasa nada. Siguen bajo ese gobierno de angustia, de pleitos, de contiendas, de ansiedad, de depresión, de soledad, de autosuficiencia, de soberbia y todo lo que implica el reino de las tinieblas. Pero lo hermoso es que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, una mano poderosa, sobrenatural, nos arranca de ese gobierno de esclavitud y nos coloca sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra. Esto es lo que produce el ser redimidos. Redimir una prenda era que cuando alguien dejó algo en prenda,
Mientras no redima la prenda, no pague, no la puede rescatar. Por esto es que Jesús pagó con su vida, pagó con su sangre para rescatarnos, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para poder disfrutar de este Padre. Pero sabemos que por la desobediencia de Adán y Eva fuimos destituidos de la gracia de Dios. Por esto, la dispensación de la gracia es la que comenzó cuando Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que cumpliera todo lo que el hombre por medio de la ley y de las buenas intenciones y de la religión no se pudo cumplir. Dios es un Dios de pactos. Y usted entra en este nuevo pacto cuando acepta a Cristo y cree, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. No basta con creer, hay que confesarlo. Y entonces dice, a fin de recibir la adopción de hijos y ser herederos por medio de Dios. Oiga, esto es maravilloso. Y vamos a estar hablando los próximos lunes porque necesitamos entender que identidad y destino van de la mano. Necesitamos entender el linaje que hemos adquirido a través de la nueva naturaleza. Y Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, al temor, a la angustia, a la zozobra. Ustedes cuando aceptaron a Cristo no recibieron un espíritu que los mantenga esclavizados. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos y que les permite clamar, Abba, Padre, papacito querido, gracias. Gracias, porque cuando aún éramos enemigos tuyos, nos amaste y mandaste a tu Hijo. Y dice la Escritura, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Porque el Padre ya no nos ve a nosotros, seres imperfectos, ve en nosotros y a través de Cristo es que nosotros podemos hablar y pedir, lo dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, no dudando, está hecho. Lo dijo la Virgen María en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino. ¿Qué fue lo que les dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo, ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, conforme a su voluntad, será hecho. Porque lo dice la Escritura, que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre que Jesucristo, el único que fue a la cruz, el único que resucitó, el único que por amor derramó su sangre y soportó el oprobio. Por esto, mis queridos, cuando nosotros vemos que tenemos un Padre porque fuimos adoptados, dice la Escritura en el versículo 16, el Espíritu mismo con el cual hemos sido sellados el momento en que aceptamos a Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos habita es el que nos lleva a poder decir, Abba, papito. Es el que convence a nuestro espíritu de que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y lo dice la Escritura. Y esta es la certeza que tenemos, que el Espíritu testifica, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu humano que somos hijos, hijos de Dios y también herederos. Entonces, mis queridos, si nosotros creemos que hemos sido aceptos en el amado que es Cristo, está confirmando nuestra posición. Y esta posición nos tiene que llevar a entender que tenemos una identidad que le libera. Tenemos una identidad que nos libera del peso del pasado, nos libera de la amargura, de la esclavitud, de las heridas.
de la soledad, de la pérdida, porque entramos a una nueva etapa, adopción que transforma. Le pregunto, ¿alguna vez se ha detenido a pensar que el creador del universo no solo nos salvó del juicio eterno, de la condenación eterna, sino que decidió ponernos su propio apellido y darnos una silla en su mesa donde está nuestro nombre? Tenemos el ADN del Rey de Reyes. Esta noche el propósito de esta serie que hoy estamos comenzando es entender que la adopción no es un plan B, es el mayor honor jurídico y espiritual que el cielo ha otorgado a la humanidad, a los que creen, pero no los que creen en un Dios de lejos, los que creen que fuimos creados para tener intimidad con Dios. Y cuando nosotros hablamos de un honor jurídico y espiritual, tenemos que entender que es lo que se llama la sustitución. Y para poder entender un poco el contexto de adopción, tenemos que ver la explicación que tenía la adopción en el mundo romano. Un hijo adoptado adquiría todos los derechos del hijo natural. Sus deudas eran legalmente borradas, sus deudas pasadas. Tenía un beneficio al ser adoptados mediante el sacrificio de Jesús. Nosotros, nuestra deuda del pecado quedó anulado. Y la palabra dice en Isaías, y no traigas a memoria los pecados del pasado, no traigas a memoria las tristezas, las derrotas, las heridas y todo lo que pasaste, porque aquí todo lo hago nuevo. El Señor anuló el acta del decreto que había contra tu vida y la mía. Dice que la rompió y la clavó en la cruz. Y ahí es cuando, al anular el acta del decreto de juicio que nos condenaba por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados, es en ese momento, es en ese momento cuando nosotros entramos de muerte a vida. Y es por esto que en esta noche nosotros tenemos que entender que a través de la sangre de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. A través del perdón de nuestros pecados hemos sido liberados ya no somos esclavos, somos libres. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la deuda que teníamos, somos libres. Por esto es que Romanos 8:15 dice que ahora sí podemos decir, Abba, papito, Abba, papito. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos el espíritu de vida que levantó a Cristo de entre los muertos, está en nosotros. Ahora tenemos un Cristo corporativo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en nosotros. Pero tenemos que tener conciencia de eternidad para darnos cuenta que si la vida está en nosotros, somos portadores de vida. Pero si tenemos esta revelación, vamos a dejar de hablar muerte, hablar cosas negativas, en vez de hablar cosas negativas que condenan, que cierran puertas en vez de abrirlas. Tenemos que entender que somos el resultado de lo que pensamos y de lo que hablamos. Por esto, los tres grandes beneficios de la adopción. El primero, el derecho de pertenencia que nos da seguridad. Según la pirámide de Maslow, dice que todos necesitamos tener el derecho de pertenencia, la seguridad. Y mire usted, hacía más de 2000 años que esto ya fue reflejado en la palabra. El beneficio de la adopción nos lleva a tener seguridad de que tenemos un padre que dice que si él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Que es el que dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos.
Es el que nos dice, no temas porque estoy contigo para librarte. Tenemos un Padre. ¿A quién llama usted cuando, cuando le pasa algo? Cuando era chico y se apagaba la luz. ¿A quién llamaba? Papá, mamá. El Shaddai es el Dios que amamanta. Es el Dios que nos tiene en su regazo. Nosotros tenemos el Shaddai. Nosotros tenemos en nosotros el Dios que sana, Jehová Rafa. Tenemos el que pelea nuestras batallas. Tenemos un Padre que dice que Él está atento a nuestras necesidades, pero que Él no puede ir en contra de nuestra voluntad. Si yo no creo que Él puede hacer lo imposible, Él no lo va a hacer, porque la incredulidad le ata las manos a Dios para darnos lo que necesitamos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Tener el derecho de pertenencia. Yo sé que tengo un padre. Yo sé, hijo de quién soy. Así como usted tiene certeza quién es su padre. Yo tengo certeza de quién era mi padre. José Moreno Laborería, un español que llegó a estas tierras de Santa Cruz de la Sierra, que conoció a mi madre Elvina Justiniano y se casaron. Sé que soy su heredad porque me parezco a él. Pero usted tiene que tener certeza de quién es su padre para sentirse orgulloso. Y recuerdo que cuando éramos chicas en colegio, nos sentíamos tan orgullosas de ser hijas de mi padre, que les preguntábamos a las otras compañeritas, ¿y tu padre de dónde es? Y entonces nos respondían, mi padre es de Santa Cruz o de Cochabamba, para que nos pregunten, ¿y el tuyo de dónde es? Y nosotros, todas orgullosas, mi padre es de España. Identidad y destino van de la mano. Si usted y yo no tenemos certeza de quién es nuestro padre a nivel espiritual, es la única manera en que usted va a entender que si usted tuvo una mala relación con su padre natural o no tuvo una relación o no tuvo padre por X motivo, o pudo tener una linda relación, lo que sea, esta relación no se compara con el Padre, el Dios del universo, el que nos creó para triunfar, aunque nos programaron para fracasar. Por esto, cuando tenemos un sentido de pertenencia, ya no somos extranjeros. Tenemos una familia espiritual, un Padre que nos cuida, un hermano mayor que es Jesucristo. La soledad deja de ser una mentira de Satanás para cuando nosotros entendemos que al ser adoptados por Dios, nosotros no estamos más solos. Punto número 2, tenemos derecho a la herencia, la provisión de Dios. Si somos hijos, dice la Escritura, también somos herederos, no solo de bienes materiales, sino de paz, gozo, vida eterna, protección, seguridad. La palabra dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ya fuimos. Entonces, si ya fuimos bendecidos, ¿por qué no vivimos y disfrutamos de esta bendición? Por incredulidad, por falta de revelación, por falta de conocer quién es mi Padre y lo que posee. Sería necio de nuestra parte seguir o estar en la puerta de un tremendo supermercado esperando que alguien nos dé una limosna de algo cuando nuestro Padre es el dueño. ¿Por qué no estamos sentados a la mesa del Padre? ¿Por qué no estamos disfrutando de la seguridad? No importa el tamaño del problema, veamos el tamaño del Padre que tenemos. No sigamos mendigando de lo que ya somos dueños. No mendigue amor,
porque de tal manera Dios lo amó que mandó a su Hijo unigénito. No mendigue más el querer ser reconocido. En Cristo ya fuimos reconocidos, reconocidos, reconciliados, justificados, como dice la palabra en Romanos, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz. ¿Usted tiene paz? Si no tiene paz, sepa que la paz es un regalo que Dios ya le dio. Por esto necesitamos venir delante de Dios con un corazón sincero para decirle, Señor, háblame, revélame toda la herencia que ya poseo, porque ya no quiero seguir viviendo como mendigo, siendo hijo del rey. Y el tercer beneficio de ser hijos del Padre es que Él disciplina al hijo que ama. Lo dice la Escritura. El padre al hijo que ama lo disciplina. Y dice, y a nadie le gusta la disciplina en el momento en que la recibe. Pero esto es parte del crecimiento. Esto es parte de poder ir a otro nivel. Porque cuando el niño va teniendo más uso de razón, el padre va corrigiendo. El padre va corrigiendo, va enseñando y crecer duele. Por esto, la corrección de Dios es la prueba más grande de que realmente le pertenecemos. Usted no corrige al que no es su hijo, pero a sus hijos. Usted los corrige, yo los corrijo. ¿Por qué? Porque los amo. Y entonces le empiezo a poner límites. Porque el padre o la madre que siempre está resolviéndole los problemas al hijo, que está siempre haciendo, tapando los huecos que el hijo hace, no es un buen padre. Tenemos que empezar nosotros a madurar como padres para entender que el padre al hijo que ama le pone límites, lo corrige, le muestra los errores en amor, pero se los muestra. Esa fue una decisión tuya. Yo no te voy a arreglar estos problemas. Usted vea cómo los resuelve. Ah, ahí vas a ver ese hijo o esa hija que papá no va a vivir para siempre y que necesita crecer y crecer duele. Por esto, aprendamos de una vez a vivir nosotros como hijos del rey. Hemos pasado de una orfandad espiritual a una realeza divina. Entonces, nuestro llamado a la acción en esta noche es que quiero desafiarlos a dejar la mentalidad de huérfanos, de pobrecitos, el miedo, la escasez, la soledad, el seguir lamiendo las heridas del pasado, ese enojo constante que provoca la inseguridad, la frustración, para que podamos empezar a caminar con la frente en alto. Somos hijos del gran rey. Somos hijos de un padre que es el dueño del oro y de la plata, el dueño de la sabiduría. Usted no es un accidente de la biología, es un diseño de la adopción del Padre. Dejemos de caminar como si viviéramos solos. Dejemos de caminar y de vivir y de hablar como si fuéramos huérfanos, buscando la validación de los demás. Cuando la palabra dice, ustedes por su tradición invalidaron mi mandamiento. ¿Cuáles son tus tradiciones religiosas que no te dejan tener una relación personal con el Padre por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo? Tenemos el respaldo del Rey de Reyes. Recuerde, usted es amado, usted es aceptado y sobre todo es hijo. Entonces, ¿por qué vivimos como huérfanos siendo hijos del Rey? El círculo vicioso de la queja, el círculo vicioso de la autosuficiencia, del creer, no, así yo aprendí y yo soy de tal etiqueta religiosa. No, mis queridos, no porque un gatito nació en un hangar es avioneta. No importa dónde nacimos religiosamente, lo que importa es que Dios tiene un tiempo para todo. Y este es el tiempo en que tenemos que entender que lo que Dios busca no es religión ni religiosos.
es relación. Él quiere hijos. Y todo esto ocurre. Las personas que tienen un círculo vicioso del negativismo, del pesimismo, la queja, la autosuficiencia, todo esto ocurre porque operamos bajo una mentalidad de esclavo en un cuerpo de hijo. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, para romper esto debemos entender que así como hay tres beneficios, también hay tres barreras psicológicas y espirituales. El primero, el síndrome del hijo mayor, la religiosidad versus la relación. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Cómo se enojó el hermano mayor cuando el hijo menor, después de que derrochó todo, un día después de mucho tiempo dijo, dice la escritura, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que me conformo con ser uno más de sus peones, de su empleado. Pero dice la escritura que el padre siempre estaba mirando hacia el camino para ver en qué momento venía. Porque la costumbre de esa época era que cuando un hijo deshonraba a su padre y veían que volvía a aparecer a la aldea, a la ciudad, los vecinos salían a su encuentro para maldecirlo. Por esto fue que el padre cuando lo vio, dice que corrió para abrazar a su hijo, para no permitir que ninguna maldición de los otros venga sobre él, porque el amor del Padre ya estaba listo para perdonar a su hijo, para no solo perdonarlo, sino honrarlo porque había vuelto a casa. Y cuando dijo este hijo que estaba perdido ha vuelto, lo honró. Le dijo que se bañe, que le pongan las mejores vestiduras, le colocó anillo en el dedo, heredero, mató el mejor lechón. Pero el hijo mayor se enojó. ¿Y qué fue lo que dijo? Toda la vida te serví, toda la vida estuve a tu lado y no fui como este. Pero cuando este llega, le hace fiesta, le pones anillo, vestido, calzado nuevo. Y el padre le dijo, "Sí, siempre, yo no sé por qué te sentís así, si todo lo que hay aquí también es tuyo, pero ya era una actitud que tenía que salir de lo que había en tu corazón. ¿Cuántos cristianos se identifican con el hermano mayor de esta parábola? Que estando en la casa buscan a Dios simplemente por el beneficio o por obligación, no por amor. ¿Cuántas personas buscan a Dios para que les resuelva un problema, para que les ayude en una situación, pero no lo buscan por amor? Creer que la bendición de Dios se gana haciendo buenas obras, limosnas o lo que sea, sino es por amor a Él. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y juntos haremos morada en él. Muchos años, busqué a Dios y servía y hacía todo lo que podía para Él, buscando su aprobación y buscando su amor. Siendo hija, vivía con un corazón de esclava. Cuando el Señor dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El error de ese hijo fue no disfrutar de lo que ya era suyo por derecho de paternidad, simplemente porque no había reconocido quién era su padre. El próximo lunes estaremos hablando del velo de la orfandad terrenal. Seguiremos hablando de este tema. Necesitamos entender quién soy y que no necesito hacer sacrificios
para ganarme el amor de Dios, ni su favor, porque de tal manera me amó y te ama el Padre, que entregó a su unigénito, a su Hijo. Y el Hijo estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Dejemos de vivir como huérfanos, dejemos de vivir como esclavos y aprendamos a vivir bajo la identidad de este Padre grande y maravilloso que tenemos. Dejemos de vivir en la queja y en esta orfandad para poder entrar a sentarnos a la mesa, porque el Padre nos espera. Que esta palabra le pido al Señor que abra tu mente y tu corazón para entender, disfrutar y valorar el Padre que tenemos. Que el Señor les bendiga y una vez más, gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por entrar a la plataforma de Vida Familiar y darle ese me gusta y compartir para que a través de todas tus suscripciones, de todos los me gusta que pones, podamos llegar a más personas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien.